Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy sábado 1 de octubre de 2016 voy a dedicar este tiempo a hablaros un poco acerca de este libro, Despertar en el cielo, un viaje al cielo cargado de esperanza, de Cristal Magdia, o algo así creo que se pronuncia. ¿Quién es esa señora que está aquí en esta foto, como podéis observar? Quien es maestra de escuela y madre de familia de 4 hijos. Como veis, el libro es un libro en tapa blanda con solapas, tiene 335 páginas. Y en el libro también podemos encontrar algunas fotos, ¿no? Como estas que están aquí, ¿no? Unas fotografías de esta mujer, de que cuando era niña, porque el libro, más que todo, no es tanto un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? De hecho, hay una experiencia cercana a la muerte, pero de las 335 páginas que hay en este libro, si quitamos los agradecimientos, las preguntas para el debate, preguntas para Cristal, actividades adicionales para mejorar la lectura y todo eso, pues más o menos nos quedamos con unas 300 páginas. Y de esas 300 páginas, solo 20 aproximadamente son nos cuentan su experiencia cercana a la muerte, ¿no? Esto que tuvo. Y es por eso que se llama Despertar en el cielo. Eso es más o menos un 6 punto y algo por ciento, ¿no? de todo el libro. O sea, también de pasada para decir, para todas aquellas personas que estéis más interesadas en eso, en las experiencias cercanas a la muerte, quizás no sea muy recomendable, ¿no? Porque solo vas a encontrar 20 páginas en este libro que habla acerca de ello. Y lo demás, las 280 páginas más que del libro, pues nos habla más sobre su vida, es su propio testimonio. Desde niña, todas las cosas que le pasaron, porque es una mujer a la que le pasa desde muy niña, desde los 3 años, cosas horribles, ¿no? Cosas bastante terribles, ¿no? Es una persona que tiene una infancia muy difícil, también con sus padres, también en su época de adolescente, también le suceden muchas cosas y pues acá puedes encontrar muchísimas, ¿no? Pero quizás si no puedo recomendarlo para esas personas, pues sí lo voy a recomendar para unas personas que han pasado por situaciones similares, ¿no?, a la que ella pasó. Es más que todo un libro sobre un testimonio de una mujer, y de hecho que parte con esto de la experiencia cercana a la muerte, porque es que aquí en esta experiencia es donde ella afirma haber visto, por decirlo de alguna forma, a Dios, haber estado en el cielo. De hecho, ella había sido afectada por una pancreatitis o algo así, está en el hospital y en un momento pues un dolor intenso. Me voy a saltar los detalles. Ella había cerrado los ojos y los había abierto en el cielo. Eso, a menos eso es lo que nos dice. Y en esa experiencia pues dice haber visto, pero no solo ver, de hecho sí, en un sentido sí, había visto a Dios. Una luz muy hermosa, una luminosidad muy radiante, muy... Pues no sé, ella misma dice que no tiene palabras para describirlo. No solo que haya visto esa luz, sino es más, también es como si hubiera olido esa luz, como si lo hubiera tocado, como si lo hubiera saboreado, como si lo hubiera escuchado. Y no solo como si lo hubiera experimentado con los 5 sentidos, es como si hubiera tenido 500 sentidos y con los 500 los hubiera experimentado. Entonces más o menos ese es el lenguaje que podéis encontrar en esto, ¿no? Y nos habla acerca de eso, y nos habla también acerca de lo que había visto, bueno, lo que había experimentado, algunas otras cosas más que hay, ¿no? También nos habla acerca de un túnel, que no es exactamente un túnel, pero es más como una ascensión, o como si uno se está acercando hacia la luminosidad, hacia una luz. Entonces es por eso que da la sensación como de que parece como un túnel, ¿no? Y uno cuando regresa a esa experiencia lo describe como un túnel, o algo parecido. Y de hecho en otras experiencias también se puede ver que la gente a menudo menciona esto del túnel, ¿no? Y esta cosa. Nos había dicho que pues ahí en esa experiencia al final había tenido la elección, bueno, que la elección era suya, de si quedarse ahí, bueno, si pasar las puertas del cielo, pues ya no había marcha atrás, o si quedarse pues o si regresar, ¿no?, a la tierra, ¿no? En ese momento, cuando ella estaba teniendo toda esa experiencia, que por cierto fueron 9 minutos, ella había estado en el hospital, bueno, su cuerpo físico, y su madre estaba ahí, y estaba tratando de, pues bueno, entraron enfermeras y todo, declararon el código azul, que es el máximo nivel de emergencia hospitalaria, y bueno, llegaron con un carrito, de estos carritos que llegan cuando hay dificultades, donde traían una bolsa, esta bolsa ambú, o algo así creo que se llama, que es una de estas que está dentro de estas tecnologías de reanimación, ¿no? El desfibrilador cardíaco creo que es otro, pero esta bolsa lo que consiste es pues
proporcionar ventilación, ¿no?, al cuerpo cuando una persona no está respirando, porque ese era el caso de ella, no estaba respirando, no tenía pulso, para poder hacer esto y de esa manera pues traerla de alguna forma. Entonces como que estaba no necesariamente muerta, bueno, porque esto de la muerte también es un pues había que decir mucho sobre esto, ¿no? Yo había publicado un vídeo hace un tiempo, este año había sido, creo que empezando nada más, un libro parecido también que habla sobre una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y cuando está hablando sobre esto de la muerte, pues más o menos la muerte no es algo que se vea o que sea. A veces tenemos que considerar la muerte como un momento, o se está vivo o se está muerto. Pero algunos dicen que la muerte es más como, lo describen más como un proceso, ¿no?, que empieza desde que se para el corazón hasta la descomposición total del cuerpo, ¿no? Es más o menos como esto. Bueno, se habla de 3 tipos de muerte: la muerte clínica, la muerte cerebral y la muerte biológica, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar en esto, simplemente para mencionarlo. Pero es más o menos en esto, en un tiempo, ¿no?, desde que se para el corazón, que todavía hay la posibilidad de traer a esa persona de vuelta a la vida, por decirlo de alguna forma. Pero a veces cuando unos vienen en esa experiencia, pues nos dicen que haber tenido experiencias cercanas a la muerte, haber experimentado cosas, haber visto un túnel, una luz al final del túnel y cosas parecidas, ¿no? O haber estado con Dios, haber hablado, haber experimentado, ¿no? De hecho, haber comprendido, haberse comunicado incluso, no con palabras, pero sí es como si conocieran ya directamente, ¿no? Como si tan solo había, al instante en formular una pregunta dentro de sí, esa conciencia llegara la respuesta inmediatamente, ¿no? Es algo sin esfuerzo, ¿no? No es como un razonamiento que es un proceso, no en este mundo, es algo más diferente. O al menos ese es el término en los que están narradas estas experiencias. Y en caso de ella también es igual. Como se había dicho, ella le dice que le había pasado cosas muy malas desde muy pequeña, y es cierto. Voy a contar algunas de esas cosas. No voy a desvelar todas las cartas, pero sí voy a contar muchas de esas cosas que me parecen muy interesantes. Entonces ella dice pues que de muy niña había tenido una infancia muy difícil. Desde los 3 años había sido abusada sexualmente, y no solo por una persona, sino por 3. Y estos abusos se produjeron hasta la edad de 11 años, me parece. Entonces eso más o menos uno se puede dar cuenta de lo que va a encontrar aquí. En su familia, sus padres se habían separado y su mamá había tenido otra relación con su padrastro, se llamaba Hank, y había también tenido problemas él en su familia, ¿no? Había matado a su hermano y él había visto todo eso, ¿no? Eso de alguna forma le había hecho, después de esa pérdida, sentirse muy mal. Eso había influido de una forma muy negativa, quien se había dedicado pues al alcohol. Y creo que una noche él había llegado a su casa y parece que había estado borracho o drogado, no se sabe, y había tenido una pelea muy fuerte con la madre de Cristal. Y después de esta pelea, pues él había cogido su escopeta y había subido al dormitorio de Cristal, que estaba pues ahí profundamente dormida. Y lo más curioso es que ella no se da cuenta, porque él dispara y la bala pasa por hace unos centímetros de donde ella se encontraba durmiendo. Y no se sabe, nunca llegaron a saber esto, si lo hizo intencionalmente o era que estaba demasiado borracho o drogado para darle el tiro al blanco, ¿no? Pero bueno, más o menos eso es lo que sucede, ¿no? Después nos cuenta también muchas cosas, la pérdida de su abuelita y todas las cosas que pasaban. En su adolescencia también es casi lo mismo, ¿no? Le pasan cosas malas, tiene relaciones con algunos hombres, pero no duran mucho. De hecho, el primero creo que solo había estado con él un par de semanas y después le había dejado. No tenía verdaderas convicciones. Y lo que pasaba al final pues era un corazón destrozado, llanto y sufrimiento, ¿no? Y pues con el otro también, hasta que finalmente quedó embarazada. Y bueno, se lo confesó a su madre y decidieron tener al bebé. Pero cuando el bebé tenía 2 años, ella volvió a tener pues otra relación y volvió a quedar embarazada. Pero esta vez pues decidió ya no tenerlo. Ella se veía como que la gente iba a pensar mal de ella, y pues qué iba a decir, no sé. Se preocupaba por esto y decidió pues buscar en las páginas amarillas, y lo hizo, la dirección de una clínica abortista, y se dirigió hacia esa clínica. Y en ese proceso, o sea, desde la noche que ella se fue a acostar, nos cuenta, y eso es algo que está presente también a lo largo del libro, acerca de estas conversaciones internas que se van produciendo con Dios. Esto de que esta persona se preguntaba siempre, muchas veces, si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué ha permitido que me sucedieran cosas malas desde muy pequeña?
Entonces esto más o menos es lo que vas a encontrar, ¿no?, si lees este libro. En ese momento de la noche previa al aborto también había estado pensando estas cosas y muchísimas cosas. Entonces finalmente va a esta clínica, pues entra, ve a las otras mujeres jóvenes que están ahí también, ve sus rostros, le llaman, le hacen firmar incluso un documento que dice que ellos no se responsabilizan de que le pase algo porque puede morir. Y bueno, o sea, ella por un momento como que se sorprende y piensa dejarlo, pero dice, bueno, pero si muero eso es lo que merezco por lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, después finalmente va a hacerlo y hay un momento en el que hay como una sensación, algo medio extraño que le pasa, como que siente el deseo de abandonar ese lugar, de irse, pero parece como que estaba paralizado. Finalmente no lo hace, pues llega a hacer esto, le ponen una anestesia, se duerme y después lo llevan a otra sala donde están todas las demás mujeres, están llorando, recuerda a una en especial su rostro y dice que pues hasta ahora pues no lo ha olvidado, ¿no? Y es bastante increíble porque lo dice aquí en el libro, pues quizá ella no se recuerde de mí, pero yo sí me recuerdo de ella y rezo siempre por ella, ¿no? Es algo así, ¿no? Después nos cuenta cómo salió y después, bueno, todo. Después otras relaciones también con otros hombres, hasta que finalmente pudo conocer a su esposo actual, ¿no?, con el que está ahora, que se llama Virgil, y con quien tuvo 2 hijos después. En total pues 4 hijos, pues anteriormente a que le conociera. Pero bueno, más o menos es eso lo que vas a encontrar aquí. Entonces en ese sentido sí lo recomendaría para algunas personas que han pues tenido quizá este tipo de cosas, más o menos hubiera estado muy difícil en este sentido. Y es bastante importante porque a veces para una persona que está pasando por estos momentos está pasando por circunstancias similares, puede ser un poco difícil si lo ve como que está solo en esto, como si a nadie más le hubiera pasado. Pero cuando uno se da cuenta que hay personas que también han pasado por esta misma situación, lo más importante aquí es ver la manera en cómo lo han podido solucionar, ¿no?, cómo han podido sobrellevar esa carga o eso lo que le ha pasado. Y en el caso de Cristal, la respuesta que nos va a dar es Dios. De hecho, ella misma dice que este es un libro sobre Dios. Entonces, en ese sentido, no sería un libro tanto sobre experiencias cercanas a la muerte, sino que ella comparte esto, toda la historia, no solo la de su experiencia cercana a la muerte, sino también de su infancia, de su adolescencia, todo, porque en esa experiencia cercana a la muerte, que donde dice que ve a Dios y todo, Dios le da un mensaje, bueno, le dice que cuéntale todo lo que puedas recordar, cuéntales lo que puedas recordar, ese mensaje de Dios. Y es por eso que ella empieza primero pues a contarlo a la gente que conoce, bueno, a su esposo, a su familia, después a otras personas, amigos, y ella se va dando cuenta que al principio es un poco difícil porque la gente no le cree, la mira como si estuviera loca, pues bueno, una cosa así, y entonces ella empieza pues a decir, bueno, que va a dejar todo eso, ¿no? Pero bueno, eso más o menos es lo que puedes encontrar aquí. Y ahora yo quería hacer pues hablar acerca de otra cosa, más o menos también haciendo, ¿no?, más o menos algo parecido, porque en este libro quizás no vas a encontrar mucho sobre esa experiencia cercana a la muerte, y en este vídeo pues igual tampoco vas a encontrar mucho sobre este libro, ¿no? Pero en cierto sentido sí se relaciona, igual como en esta historia. Este libro lo compré, por ejemplo, este año, el día del libro, justo el 23 de abril, como veis aquí, los libros están de fiesta, y me dieron un 20% de descuento. Y lo compré junto con este otro, que es El Candor del Padre Brown, de Gilbert Keith Chesterton, que es un libro que me gustó bastante, también lo compré aquí, me dieron 20% de descuento en la misma tienda. Más adelante también un vídeo para los que queréis saber. Y ahora lo que quiero hacer es una especie de comparación, ¿no? Quiero hablar acerca de una cosa que me ha parecido muy interesante mencionarla aquí, porque yo anteriormente había hecho un vídeo sobre otro libro más o menos parecido, que es este de aquí, La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida, del doctor Eben Alexander. Estos 2 libros han tenido mucho éxito, se han vendido mucho. Este ha estado en el número 1 en la lista de los más vendidos en la New York Times, este también ha estado en la lista de los más vendidos en la New York Times, han sido traducidos, han tenido pues mucho éxito y todo, pero hay algo acá de lo que quiero hablar, y es esto que se conoce como el principio del testimonio, ¿no? Una conferencia que yo estaba escuchando alguna vez, y la he escuchado también hace poco, pues una persona estaba hablando acerca de esto, ¿no?
habitualmente operamos así. Más que creer en cosas, le creemos a alguien. Es decir, o sea, que le creemos a una persona, más bien, y no principalmente en cosas, ¿no? Tendemos a pensar que lo que nos cuentan unas personas tienen ya de por sí una garantía, ¿no? Y lo que nos cuentan otras no. Por ejemplo, antes de que saliera el libro del doctor Ivan Alexander, La prueba del cielo, había salido, creo, acerca de su historia un artículo, ¿no? Que había salido en una revista, no recuerdo si era en Time o en Newsweek, pero en una de esas creo que fue en Time. Y bueno, la gente estaba, pues decía, un neurocirujano de Harvard, ¿no? Ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Pues tan solo con decir un neurocirujano de Harvard ya tenía la confianza ganada. Entonces lo que me es cierto es que pues la gente no le conocía. Bueno, a menos los que no le conocían. Yo no le conocía a este tipo, no sabía quién era, no sabía si era buena persona o no. No sabía si acostumbraba a mentir o no, pero era un neurocirujano de Harvard. O sea, ya de por sí le concedíamos cierta, vamos a decirlo, una validez epistémica. Y a menudo creo que muchos han actuado de esa forma. Que algunas personas ya que lo que nos dicen unas personas tienen de verdad, y lo que nos dicen otras no. Y creo que más o menos eso es lo que yo he visto, cómo se ha reaccionado en estos dos, por ponernos en comparación a estos dos libros. Entonces, más o menos a veces creo que se comete una especie de injusticia epistémica. Y creo que también esa misma persona que estaba hablando sobre eso decía que, leído en un blog, encontraba la noticia de un hombre en un país de Centroamérica, no me acuerdo qué país era, creo que era El Salvador, no me acuerdo si lo dijo, y que había dejado morir de hambre a un perro. Y había utilizado esto como una especie de ejemplo de arte contemporáneo. Había producido un movimiento, una reacción contra este señor. Y bueno, el otro buscaba la noticia, lo encontraba en un montón de blogs, pero no lo encontraba en El País, ni en El Mundo, ni en esta otra revista, ni en esta otra. ¿Pero por qué la buscaba ahí? Porque ya de por sí le concedía una cierta garantía a estas instituciones. El neurocirujano de Harvard, El País, El Mundo, y no sé qué, y no sé qué. Entonces eso más o menos es en ese sentido. Y este autor al que citaba en esa conferencia, que había escrito pues un libro, muchos libros, uno de ellos en donde hablaba también acerca de el principio de credulidad. El principio de credulidad, ¿qué cosa es esto? Que es conveniente pensar que las cosas son como parecen ser, a no ser que tengamos evidencia que nos hagan poner en duda aquello, evidencias que demuestren lo contrario. O sea, quiere decir que es más conveniente pensar que las cosas son como parecen, a no ser que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, yo en este momento estoy aquí, hoy es sábado 1 de octubre, estoy aquí con una linterna, estoy aquí grabando un vídeo con una cámara y estoy hablando acerca de estos asuntos. Bueno, es más conveniente pensar que así como parece que son las cosas, lo son de verdad, y que no estoy soñando ahora. A menos que venga alguien, pues me diga que esta tarde me tomé una caja de pastillas, entonces eso ya cambiaría la cosa. Pero bueno, no será así. Más o menos es para que se entienda esto. Entonces yo había visto más o menos una reacción con respecto a estos dos libros. ¿Y qué era lo que había pasado? O sea, lo que había sucedido era que la gente había reaccionado más. Uno creo que puede poner a prueba esto, ¿no?, para ver si es cierto o no. De todos, ambos libros se publicaron, fueron éxitos y demás, pero ¿por qué alguna gente reacciona como una especie más, como que es más respetable pues creerle a este señor, o es más confianza, parece, ¿no?, en principio, ¿no?, o menos por lo general, porque hay algunos que siempre no van a pensar lo mismo en ambos casos, pero bueno, y a quizás no tanto, ¿no? Yo he encontrado de todos los vídeos que hay disponibles que de La prueba del cielo, o mejor dicho, del doctor Ivan Alexander, hay una mayor cantidad. Y esta señora pues no tanto, pero solo de esta señora, de todos los pocos que hay, solo 2 están traducidos en español, están subtitulados. Y en los comentarios puedes encontrar, casi no tiene comentarios, pero de los pocos que tienen, si no se trata de insultos o de burlas, es una combinación de ambas, ¿no? Y yo en este sentido quería de alguna manera responder a ello, ¿no? Había un comentario, porque era una entrevista al vídeo que le hacían a esta señora acerca de eso que le había pasado, ¿no? Y le preguntaba a la entrevistadora, ¿y cómo es Dios? ¿Qué es lo que te dijo? Y ella decía, bueno, no tengo palabras, no pude encontrar las palabras para describirlas. Y un comentario decía más o menos eso: no puedo encontrar palabras para describirlas, pero escribí un libro.
Bueno, yo quiero responder a este comentario. Vamos a dividir esto en dos partes, ¿no? Primero, por un lado, es como una especie, ¿no?, que sugiere que esta señora pues está haciendo esto como una manera como para volverse famosa o ganar dinero, pues no sé, o algo más o menos así, pero que su testimonio no tendría una validez. Bueno, entonces la respuesta que yo daría es, bueno, obviamente me parece primero de entrada que esta persona no había leído el libro, y creo que si le preguntáramos esto, o si le dijéramos esto, respondería que tampoco le hace falta. Eso es lo más curioso, ¿no? Y que, bueno, que no se pierde de nada. Pero vamos, independientemente de esto, como os había dicho, de las 300 páginas más o menos, más de 300 que hay aquí, solo 20 habla sobre esas experiencias cercanas a la muerte. Y cuando uno lee eso, bueno, no nos queda mucho tiempo ya, pero cuando uno las lee, pues puede encontrar que, si bien es cierto lo que dice, que no sabe cómo describirlo, y ella a menudo está repitiendo lo mismo en este libro. Porque las otras, el otro, por así decirlo, más o menos 94% de este libro no es sobre esa experiencia cercana a la muerte, sino es sobre su vida, ¿no? Como ya he estado comentando algunas cosas. Y también, otra cosa, pues lo otro, pero escribió un libro. Bueno, de hecho, eso no es del todo cierto, o no es al 100% cierto, pero ella no es escritora, es maestra de escuela, como os había dicho. Y este libro, de hecho, lo escribió, bueno, si bien no es cierto ella, pero con Alex Tresniowski, que es este señor que está aquí, no sé si lo podéis ver, que también había escrito, pues ha trabajado junto con otra señora que es Laura Shaw, quien pues hace el prólogo para este libro, que había sido autora de El hilo invisible, ¿no? También lo escribe con este señor, con Alex Tresniowski. Y es más o menos de esta forma como surge la idea de este libro. Bueno, ella de hecho se había comunicado, porque había visto en la televisión a esta señora, Laura, en una entrevista que le estaban haciendo en un programa que no recuerdo cómo se llama, pero pues ahí la vio y sintió esto que ella lo llama, y a menudo en el libro podéis encontrar esto que ella llama empujoncitos. O sea, que como que Dios se manifiesta de alguna forma y le hace saber, o le da como indicaciones, ¿no?, para que ella haga cosas muy puntuales que tiene que hacer, ¿no? Dirígete a esta persona, cuéntale tu testimonio a esta persona. Y ella lo hace. Al principio resulta que esto no es muy efectivo. Y de hecho, vamos a meterlo aquí porque ella, inmediatamente después de haber salido del hospital, de haberse recuperado, pues ya le había contado a su familia, a todos, pero le cuenta a otras personas. Y se da cuenta que las personas no le creen. Hay una incluso que hace como pues un gesto así como que otra vez está con estas cosas, ¿no? Otra vez nos está contando esto. Bueno, y dice, en ese momento volví a ser totalmente humana. Dice, durante los meses siguientes me pasaba las noches llorando porque echaba muchísimo de menos a Dios. Y no podía seguir compartiendo mi historia. Cuéntales lo que puedas recordar, me había dicho Dios. Pero cuando intentaba hacerlo, solo conseguía hacer el ridículo. Aún no tenía la respuesta a una acuciante pregunta. ¿Para qué me había hecho volver? Si quería que les hablase a todos sobre su gloria, ¿por qué permitía que no me creyese nadie? Yo deseaba hablar de él sin parar, pero también sentía que allá donde iba se me cerraban todas las puertas. Ya no sabía qué hacer. Pero en medio de aquella prueba hubo una persona que siempre escuchaba mi historia. Cada noche, Virgil es su esposo. Cada noche Virgil se volvía hacia mí en la cama y me pedía, cuéntamelo otra vez, cuéntame todo lo que sucedió. Y no digo de vez en cuando, todas las noches. Así que me volvía hacia Virgil y enjuagaba las lágrimas y comenzaba. Bueno, y empieza pues, su esposo le pedía que todas las noches le cuente la historia. Él no se cansaba de escucharle. Era un hombre que tenía pues una profunda fe, ¿no? Y se conmovía mucho con esto. Y es cierto, a lo largo de este libro podéis conmoveros, también encontrar momentos en los que uno se puede reír, porque saben ponerle la mejor cara a las circunstancias malas. Y también incluso, bueno, a mí también me ha producido esto, pero también me ha dado miedo en un par de ocasiones, ¿no? Primero, cuando empezando nada más el libro, cuando su padrastro le presenta a Satanás, o no sé eso es lo que dice. Se trata de una broma pesada por alguna travesura que había hecho, pero eso es lo que sucede. Le presenta a Satanás, pero es un cuadro que está diciendo que parece y ya se asusta y todo eso. Y la otra cosa que da miedo es una descripción típica de lo que es un caso de posesión diabólica. Había conocido un matrimonio y la mujer le estaba contando a ella
acerca de lo que le sucedió cuando era niña, ¿no? Y esto acá es bastante grave. Entonces le estaba contando que desde que era niña su mamá le había confiado, le había hecho adepta a una secta satánica. Y en esa secta satánica pues todavía era una niñita, y no me acuerdo cómo se llama esta señora, pero era amiga de Cristal, y le estaba contando esto. Cuando era niñita pues le habían llevado a esa secta y hacían pues un montón de cosas horribles, una brutalidad tremenda, o sea, una perversión, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Porque ella cuenta que en este ritual satánico, ¿no? En esta cosa, habían llegado a violarla, ¿no? Y esto era pues, algo bastante impactante. Y ella cuenta, y después en ese momento, cuando le está contando todo esto, después empieza a ver, o sea, a producirse reacciones de un caso típico de posesión diabólica. Y bueno, y todo esto ya se asusta, y bueno, yo también me asusté, lo estaba leyendo en la madrugada, estaba solo, y bueno, me asusté bastante, pero finalmente, pues bueno, pude terminar de leerlo. Es un libro más o menos que no vas a encontrar eso. Entonces, como se había dicho, era un poco difícil después para ella contar esa experiencia, porque la gente no le creía, ¿no? Y de hecho, después ya no solo va a contar esa experiencia cercana a la muerte que tuvo, sino va a contar toda su vida, ¿no? Su infancia, los abusos, su adolescencia, el aborto, bueno, y todo lo demás. Y se da cuenta de que sí hay algo de sentido en esto, porque muchas personas, muchas mujeres sobre todo, en ese momento identifican cosas que le han sucedido también a ellas en su propia vida, casos similares, ¿no? Abusos, abortos y demás. Y siempre resulta esto de los empujoncitos es algo bastante eficaz, ¿no? Parece. Y bueno, yo estaba viendo la televisión, ella lo contaba así, pues de boca a mucha gente en la calle, que no conocía incluso, y en la televisión pues estaba viendo un programa donde dije que aparecía Laura y estaba hablando, ¿no? Tenía un libro que había publicado y demás, y bueno, sintió otra vez este empujoncito y le mandó un mensaje por Facebook a Laura, ¿no? Cristal le mandó un mensaje por Facebook diciéndole pues de esto, bueno, al final pues pudieron escribirlo, pudieron publicarlo. Entonces esa básicamente sería la respuesta a ese comentario, ¿no? Bueno, ¿qué más podría decir acerca de esto de aquí? Bueno, una cosa más ya para terminar. En el cielo, no por así decirlo, había visto una niña pequeña que estaba vestida de blanco, tenía un sombrero y una canastita. Esta niña llenaba una luz que había ahí, una luz hermosa, en esa canastita, y luego la vaciaba. Y luego la llenaba de nuevo, hacía algo así, y se reía cada vez que lo hacía. Y Cristal comprendió que esta niña era ella misma. Ella era misma de pequeña. Y de hecho, en el último capítulo hay una foto que después su madre le enseña, donde ella está vestida también con una ropa similar, ¿no? Es algo más o menos con el sombrero, y su madre dice que también tenía una canastita. Más o menos parecido a lo que pasaba, ¿no? Con el caso del libro de la prueba del cielo de Toribio Alexander. Él había sido adoptado y había tenido una hermana que él no conocía y que había muerto. Y bueno, cuando él estaba en esta experiencia, mientras que había sido afectado por esa meningitis bacteriana y estaba en coma en el hospital, dice que había volado en el ala de una mariposa con una chica que parecía como un ángel. Y después resulta, cuando después llega de esa experiencia, pues se sana, se recupera. Había visto una foto de su hermana fallecida y se había dado cuenta que esa chica era su hermana, era la misma que había visto en esa experiencia. Era con quien había volado sobre el ala de la mariposa. Entonces, en ese sentido, pues es algo más o menos parecido. Y otra cosa también, aquí es eso está mal, el 10 de noviembre del 2008, el doctor Iván Alexander empieza a sentir un dolor terrible en la cabeza que apenas en 2 horas desemboca en un derrame cerebral. 10 de noviembre de 2008. 10 de diciembre del 2009 es este caso, ¿no? Un mes después y un año después, o sea, es un año y un mes. También algo curioso, ¿no? Al menos yo que me he dado cuenta de esto, lo he visto así. Entonces, en ese caso, cuando se trata de decir más o menos el doctor Iván Alexander, que ha escrito este libro, una especie como de hacerse con un dinero que por cierto no le hacía falta, y que por tanto no me parece que ese haya sido el caso, y tampoco por el lado de la fama, porque más bien es al contrario, ¿no?
después de publicar este libro, mucha gente le ha considerado, mucha gente como que le ha reducido de científico a un charlatán. Y no me parece que eso haya sido muy inteligente, si es que ese era su objetivo, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta eso. Pero, bueno, con respecto a este libro, pues ya eso simplemente sería todo, ¿no? No sé qué más podría decir, hay muchas cosas, entonces sí, bueno, recomendaría a las personas que estén pasando por situaciones similares, ¿sabes? Y bueno, y si les interesa también el tema de las experiencias cercanas a la muerte, en específico quizá no, pero pues que haya algo, ¿no?, que os pueda interesar. Pero por otro lado, pues también tenéis La prueba del cielo, Dr. Ivan Alexander. Los dos que tengo pues son de Diana, de editorial Diana. Los dos han sido, como dije, unos éxitos. Los dos los tengo aquí. Y bueno, ya más adelante voy a publicar otro, pero ya no creo que sea para este año, ya será para el próximo, porque ahora ya tengo la agenda llena. Empezando el próximo año creo que podría ser un libro también sobre este tema, más o menos. Creo que es es un libro que escribe un pastor protestante sobre, un niño, su hijo, que había también tenido una experiencia cercana a la muerte y había visto a Jesús o algo así. Creo que también se ha hecho una película que se llama El cielo es real, ¿no? El libro también tiene el mismo título. Y también se había vendido muy bien, había sido un éxito y todo. Y yo me había mantenido reacio un poco a comprar ese libro hasta el día jueves, que vi un vídeo de una entrevista que les hacen a esta familia y pues me animé a comprarlo. Entonces sé dónde lo puedo conseguir, lo voy a comprar, lo voy a leer y pues más adelante también para compartirlo con vosotros. Pues bueno, y nada más, eso sería todo. Ya será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo y después de eso pues continuando nuevamente con el último libro de las Crónicas de Narnia, La última batalla. Bueno, espero que os haya servido. Nada más. Gracias. Adiós.